A las 2:47 p.m. hora local, un MiG-29 ucraniano se encontraba a solo 90 segundos de ingresar al espacio aéreo ruso. Portaba 2 bombas de fabricación francesa con un único objetivo, un puesto de guardia fronterizo que Moscú consideraba intocable. En tan solo 12 minutos, el piloto podría desbaratar una vital ruta de suministro que alimentaba las posiciones rusas en Ucrania, o se vería obligado a regresar, dejando a las tropas terrestres bajo el fuego de municiones que fluían a través de él. Pero en apenas 6 segundos, todo se torcería. El piloto volaba a ras de los árboles, intentando ser invisible al radar ruso. Su GPS estaba bloqueado, el combustible se agotaba rápidamente y navegaba con un mapa de papel sujeto a su rodilla. Y si todo salía a la perfección, tendría una única oportunidad para dar en el blanco. En ese instante, un ave lo golpeó. A una velocidad de cierre de 180 km por hora, un cuervo impactó en la toma de aire del motor izquierdo. Las aspas del compresor, que giraban a 13.000 RPM, se hicieron pedazos al instante. El motor emitió un chirrido metálico que significaba un fallo de compresor. El MiG se inclinó bruscamente hacia la izquierda, cayendo en picada hacia el bosque. El entrenamiento del piloto se activó en ese instante. Timón derecho para compensar el empuje asimétrico. Mano izquierda tirando del mando para detener el descenso. Mano derecha activando el interruptor de reinicio del motor. El avión cayó de 200 a 180 metros, luego a 160. Los árboles pasaban tan cerca que podía distinguir las ramas. La secuencia de reinicio duraría 30 segundos. Quizá tenía 10 antes del impacto. Y todo esto sucedió en el peor momento posible. El radar Podlet K1, un sistema de vigilancia móvil ruso de corto alcance y baja altitud, diseñado para detectar y rastrear aviones, drones y misiles de crucero que vuelan a tan solo 100 metros del suelo, había estado siguiendo algo intermitente durante los últimos 2 minutos en las cercanías de Klomovo, pequeños contactos que aparecían sobre las crestas y desaparecían en los valles. El operador estaba a punto de tomar la radio para informar cuando el contacto volvió a desvanecerse, esta vez detrás de una colina, justo cuando había logrado fijarlo. 6 segundos. Ese fue el tiempo que duró su fijación. 2 segundos más y habría tenido una solución de control de disparo. El operador dudó. Podría informar del contacto y pasar la siguiente hora llenando formularios o dejar que el próximo turno se encargara de lo que probablemente era otra bandada de grullas. Optó por un café. Mientras tanto, el motor izquierdo del MiG volvió a la vida a 140 metros de altitud. El piloto sintió cómo desaparecía el empuje asimétrico mientras ambas turbinas se sincronizaban, pero el daño ya había sido hecho. El motor funcionaba de manera irregular, la eficiencia del compresor había caído al 30% y, peor aún, el casi accidente le había costado tiempo y combustible. La matemática era implacable. 12 minutos de reserva se habían convertido en 3. Entonces vio los cables de alta tensión. Los cables de transmisión no estaban en su mapa táctico. Aparecieron en su parabrisas como una pared suspendida a 60 metros sobre el valle. A 650 km por hora, tenía 2 segundos para reaccionar. El piloto sintió 5G de inmediato mientras intentaba mantenerse consciente. El MiG se elevó bruscamente al tiempo que libraba el cable superior por menos de 10 metros. El campo electromagnético de los cables hizo que sus instrumentos bailaran salvajemente por un instante. Detrás de él, el operador del Podlet K1 se dirigía a la sala de descanso dejando su relevo preguntándose por la extraña señal de radar registrada hacía 6 minutos. El MiG siguió adelante, con un motor dañado, el combustible en estado crítico y las manos del piloto temblando por el susto. El punto de navegación apareció exactamente donde el mapa de papel lo indicaba, una curva distintiva en el río Desna a 10 kilómetros del punto de liberación. Con un motor funcionando mal y combustible para exactamente un intento, el piloto se preparó para lo que los estrategas militares llaman suicidio, un ascenso vertical a través de 8.000 metros de espacio aéreo hostil. A las 14:41, el piloto llegó al punto inicial de su carrera de ataque. 50 kilómetros al objetivo, volando a 200 metros, invisible a cualquier radar más allá del horizonte. En 45 segundos, eso cambiaría en un instante. El piloto empujó los aceleradores hacia adelante y tiró del mando. Las fuerzas G lo golpearon de inmediato. 6 veces la gravedad terrestre lo aplastaron contra su asiento. Su traje anti-G se infló, apretando sus piernas y abdomen. Pero no fue suficiente. A 3.000 metros su visión comenzó a desvanecerse en los bordes. A 5.000 metros se convirtió en un túnel. A 6.500 metros casi perdió la conciencia por completo, con la mano bloqueada en el mando por pura memoria muscular. La nariz del MiG-29 ahora apuntaba casi en vertical.
con ambos motores a máximo empuje. El motor izquierdo dañado vibraba de manera alarmante, amenazando con desintegrarse. Pero el piloto no podía reducir la potencia. Necesitaba cada metro de altitud. En su receptor de alerta de radar, nuevas amenazas aparecían a cada segundo. Se acababa de anunciar a cada sistema de defensa aérea en un rayo de 200 kilómetros. En ese momento, la interfaz de las armas se bloqueó. Las bombas francesas ASSM estaban conectadas al MiG de la era soviética a través de una interfaz improvisada que técnicos ucranianos habían construido en un almacén de Leópolis. Funcionaba perfectamente en tierra, pero a 6G y a 7000 metros de altitud, el regulador de voltaje había fallado. El panel de control de las armas mostraba Connection Error en francés. Las bombas no sabían que debían liberarse en 20 segundos. El cerebro del piloto, privado de oxígeno, luchaba con el procedimiento de emergencia. Mano izquierda manteniendo el ascenso, mano derecha buscando frenéticamente interruptores en el panel de armamento. Anulación manual, cambiar a energía de respaldo, ciclar el interruptor principal. Nada. Las bombas permanecieron silenciosas. Fue entonces cuando el Su-35 disparó. A 72 kilómetros de distancia, el caza ruso había estado dirigiéndose hacia la anomalía cuando el MiG apareció de repente en el radar, subiendo como un cohete. El piloto del Su-35 no dudó. Fijó el objetivo y disparó un misil hipersónico R-37M. A Mach 6. Cubriría la distancia en 36 segundos. El receptor de alerta de radar del piloto ucraniano gritó: lanzamiento de misil, rumbo 045, cerrando a 2 kilómetros por segundo. Pero no podía evadir. Aún no. Todavía tenía que liberar las bombas. Su mano izquierda mantuvo el mando firme mientras la derecha encontraba los interruptores de liberación de emergencia, botones individuales para cada pilón, saltando por completo la interfaz digital. 8000 metros, punto de liberación, ahora o nunca. El piloto aplastó el primer botón, nada. Lo mantuvo presionado, contando. 1 segundo, 2, 3. La bomba finalmente cayó. Su motor de cohete se encendió después de un angustioso retraso. La liberación de la segunda bomba fue más rápida. El sistema manual se estaba calentando. Ambas ASSM se desprendieron y se inclinaron hacia arriba, con sus motores de cohete impulsándolas aún más alto. Ahora sí podía evadir. El piloto invirtió y tiró hacia la tierra en una maniobra Split-S de 9G. La maniobra Split-S consiste en que el piloto invierte el avión y luego tira del mando para descender en un medio bucle, revirtiendo rápidamente la dirección mientras cambia altitud por velocidad. Su visión se volvió completamente negra durante 2 segundos. Cuando regresó, estaba descendiendo 4000 metros. El R-37M aún lo traseaba. Necesitaba señuelos, necesitaba interferencia, necesitaba algo, ya que su avión no superaría este misil. El dispensador de señuelos disparó 3 paquetes y se atascó. La cápsula de guerra electrónica, sobrecargada por el ascenso, alcanzó su límite térmico y se apagó automáticamente. El misil se acercaba ahora, a 10 kilómetros y cerrando. Al piloto le quedaba una opción, la maniobra de muesca. Giró perpendicular al misil poniéndolo en su posición de las 3 en la punto. El movimiento relativo se volvió nulo. El buscador del misil, programado para ignorar objetos estacionarios, perdió la fijación. El R-37M pasó 100 metros detrás del MiG sin que su espoleta de proximidad se activara. Fragmentos de su autodestrucción salpicaron la cola del caza, perforando pequeños agujeros en el timón. Al piloto no le importó. Se zambulló hacia la tierra, el altímetro girando intentando volver a la zona baja donde podía esconderse. Detrás de él, 2 bondas francesas ascendían hacia su punto más alto, una con un motor de cohete que ya empezaba a fallar. Las 2 bondas ASSM alcanzaron su ápice a 8500 metros, sus motores de cohete agotados, comenzando la larga caída hacia el puesto de guardia fronterizo en Bela Berioska. 4 minutos de vuelo a través del cielo vacío, guiados por satélites con los que no podían comunicarse y buscando con ojos infrarrojos que aún no podían ver. Todo tenía que funcionar perfectamente, pero en combate, las cosas casi nunca salen como se planea. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas historias épicas. El motor del cohete de la primera bomba había ingerido combustible contaminado, vapor de agua que se había condensado en el camión cisterna ucraniano.
se congeló en altitud y luego se convirtió en vapor en la cámara de combustión. El motor produjo el 60% del empuje durante un 20% menos de tiempo de lo programado. El procesador de la bomba, una computadora francesa del tamaño de una billetera, realizó los cálculos. La trayectoria actual impactaría 2 kilómetros antes del objetivo. Eso si este sistema no los desviaba por completo de su curso primero. El vehículo de guerra electrónica Kursuka 4, posicionado cerca de Briansk, se activó a máxima potencia, inundando las frecuencias GPS con 1000 vatios de ruido precisamente sintonizado. La señal de los satélites a 20.000 kilómetros de altura, que transmitían a 0.025 vatios, se desvaneció al instante. Ambas bombas perdieron la navegación por satélite simultáneamente. Ahora volaban solo con navegación inercial. Giroscopios mecánicos girando en la oscuridad, acumulando 2 metros de error por cada segundo de vuelo. Para cuando llegaran a Bela Belioska, estarían a 480 metros del objetivo. Para las bombas comunes, eso significaría un fracaso total. Las bombas cambiaron sin problemas a su modo de respaldo. INS para una navegación aproximada e infrarrojos para la guía terminal. El problema era ahora el sol. A las 14:49, el sol se encontraba directamente en el camino de los buscadores infrarrojos de las bombas. El sensor IR de la segunda bomba se activó a 3000 metros de altitud e inmediatamente se fijó en el sol. Cada filtro en su trayectoria óptica se saturó. La computadora registró una fuente de calor de 5778 Kelvin. Claramente no era un objetivo en tierra. Perdió la fijación, buscando de nuevo. Nada más que un resplandor blanco y caliente. Durante 15 segundos, la bomba voló a ciegas. Esos son 4 kilómetros de vuelo sin guía terminal. El error INS se acumulaba, la trayectoria se degradaba. El procesador de la bomba se estaba calentando, circulando a través de algoritmos de procesamiento de imágenes, tratando de filtrar la interferencia solar, dirección de borde, mejora de contraste, análisis espectral. Nada funcionó. Mientras tanto, la primera bomba se encontró con una cizalladura del viento a 5000 metros. El borde de la corriente en chorro, un río de aire de 80 nudos que se movía de oeste a este, atrapó las aletas de la bomba como una vela. El arma entera se desvió 20 grados de su curso en menos de un segundo. Sus simples giroscopios analógicos, nunca diseñados para tal fuerza, se desequilibraron. La bomba ahora giraba lentamente, sus aletas en máxima desviación tratando de recuperar un vuelo estable. Las matemáticas eran brutales. Girando a 2 revoluciones por minuto, cayendo a 280 metros por segundo. Impacto en 45 segundos. El pequeño procesador de la bomba tuvo que resolver ecuaciones diferenciales en tiempo real, calculando las posiciones de las aletas que detendrían el giro sin inducir uno peor. Comparte este video con tus amigos. Entonces, la batería del S-400 en Klomovo los detectó. 2 pequeños contactos cayendo hacia el este. Sección transversal de radar de 0.2 metros cuadrados. El operador no estaba seguro de qué eran. Demasiado pequeños para aviones, demasiado rápidos para helicópteros, trayectoria incorrecta para misiles balísticos. Pero las órdenes permanentes eran claras. Ante la duda, ataca. 2 misiles 48N6 rugieron desde sus lanzadores, acelerando hacia las bombas. Fue un gesto inútil. Los misiles fueron diseñados para impactar aviones con trayectorias predecibles. Las bombas estaban en caída libre balística. Su trayectoria estaba determinada por la gravedad y la resistencia del aire. La computadora del S-400 no pudo calcular una solución de interceptación. Los misiles pasaron inofensivamente, sus buscadores no encontraron nada más que cielo vacío. A 2000 metros de altitud llegó la salvación. El giro de la primera bomba la había llevado al este de su camino, lejos del sol. Su buscador IR, finalmente libre de interferencia solar, se activó y inmediatamente encontró fuentes de calor. 3 vehículos blindados BTR-82A estacionados en formación, con los motores calientes. Fijación lograda. La segunda bomba, aún luchando contra el sol, adoptó un enfoque diferente. Ignoró el resplandor blanco y caliente y buscó patrones de contraste. El techo del edificio creaba una finba geométrica distintiva, no calor, sino forma. Los programadores franceses habían incluido este modo de respaldo después de las experiencias en Malí, donde los objetivos a menudo tenían la misma temperatura que el desierto. Fijación de patrón lograda. A 2 kilómetros de altitud, ambos buscadores finalmente se fijaron, pero los rusos aún tenían un último truco bajo la manga. El sistema Pantsir S-1,
que protege el puesto de guardia fronterizo, es el arma de defensa de punto más moderna de Rusia, diseñada específicamente para derrotar municiones guiadas de precisión. Su radar podía rastrear balas, sus misiles podían interceptar proyectiles de artillería, sus cañones podían crear paredes de plomo. Pero había un problema. Las bombas venían en línea recta. A 8 segundos del impacto, el radar del Panzir finalmente se fijó en las bombas en picada. El operador nunca había visto este perfil de ataque antes. Sus escenarios de entrenamiento siempre mostraban misiles de crucero acercándose horizontalmente, heliporteros apareciendo sobre las colinas, aviones realizando pasadas de ataque. Estos contactos estaban a 87 grados de elevación, casi verticales, cayendo a 312 metros por segundo. La computadora del sistema ejecutó los cálculos de interceptación y mostró un resultado que no tenía sentido. Objetivo fuera de la zona de combate. Las bombas estaban a 900 metros de altitud. Los misiles 57 E6 del Panzir tenían un alcance mínimo de 1200 metros. Necesitaban 1.5 segundos después del lanzamiento para que sus espoletas de proximidad se armaran. Las bombas impactarían en 2.9 segundos. La matemática era imposible. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. El operador disparó de todos modos. 4 misiles salieron del Panzir en una salva de 2 segundos. Sus motores de cohetes sólidos los aceleraron a Mach 3 casi instantáneamente, pero la física es implacable. Los misiles se elevaron, sus buscadores intentando fijarse en objetivos que estaban dentro de su alcance mínimo incluso antes de que los motores terminaran de quemarse. A 400 metros de altitud, exactamente 1.5 segundos después del lanzamiento, las espoletas de proximidad se armaron. Las bombas ya estaban debajo de ellos. Los misiles se autodestruyeron inofensivamente, sus fragmentos cayendo como lluvia de acero sobre el complejo. El entrenamiento del operador se impuso. Cuando los misiles fallen, usa los cañones. Los cañones automáticos gemelos 2A38M se giraron hacia arriba, tratando de rastrear las bombas que caían. Cada cañón podía disparar 2.500 proyectiles por minuto. Proyectiles de 30 milímetros con núcleos de tuxteno, diseñados para destrozar el aluminio de las aeronaves. El operador aplastó el gatillo y los cañones rugieron, creando un cono de fuego sobre el complejo. Pero los cañones alcanzaron su límite de elevación a 85 grados. Las bombas estaban a 87, todavía justo fuera de la envoltura de combate. El operador observó impotente cómo miles de proyectiles pasaban justo por detrás de las bombas. El ligero ángulo significaba la diferencia entre la interceptación y el fracaso. El buscador dañado de la primera bomba intentaba mantener la fijación en las columnas de escape del BTR, pero los giroscopios dañados del giro anterior significaban que estaba desviado 12 metros. A 50 metros de altitud hizo las correcciones finales. A las 14:51 impactó. La bomba de 340 kilogramos atravesó el techo a 312 metros por segundo. La energía cinética por sí sola fue suficiente para colapsar la estructura. Pero luego la carga hueca detonó. 50 kilogramos de explosivo moderno crearon un chorro de cobre sobrecalentado que se movía a 8 kilómetros por segundo. El impacto asimétrico significó que el chorro cortó lateralmente a través del edificio en lugar de hacerlo en línea recta. El efecto fue en realidad peor que un impacto directo. La trayectoria de la explosión diagonal eliminó cada pared de carga en el lado norte. El edificio no se derrumbó. Se derrumbó de lado como un árbol talado. 17 segundos después, llegó la segunda bomba. La aleta dañada había introducido un enfoque en espiral. La bomba avanzó en forma de sacacorchos a través de sus últimos 200 metros. Impactó en la esquina de la base del vehículo en lugar de en el centro, 8 metros fuera del objetivo. Pero 227 kilogramos de acero y explosivo, que impactan a 312 metros por segundo, no necesitan precisión. El impacto cinético rompió cada tanque de combustible simultáneamente. Los 3 BTR-82A no explotaron. Se derritieron. Los 500 litros de diésel en cada vehículo se convirtieron en aerosol, mezclándose con el aire en una proporción estequiométrica perfecta. La carga de forma proporcionó la fuente de ignición. La explosión de vapor de combustible resultante generó 4000 grados Celsius durante exactamente 1.3 segundos. Mientras tanto, el MiG-29 giró hacia el oeste y reingresó a las líneas ucranianas con un solo motor en buenas condiciones.
los tanques casi vacíos, el piloto medio consciente por las fuerzas G. Detrás de él, el antiguo puesto de guardia fronterizo ardía. La misión fue fea, desordenada, apenas exitosa. Pero la guerra real no es una película de Hollywood. La misión fue un éxito, y eso es lo único que cuenta. Hasta la próxima, y gracias por ser parte de la comunidad.